Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano y hermana, antes de que oremos, a todos nosotros nos diseñó ¿quién? Dios. Y Dios es perfecto, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Realmente todos y cada uno de nosotros tenemos cosas muy buenas, características especiales que Dios nos ha dado. Y un poco vamos a hablar de eso porque en ocasiones realmente las cosas buenas que Dios nos da, nosotros realmente las convertimos en desagradables frente a Dios. Y vamos a estar en Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Pero antes de que oremos, quiero que precisamente leamos una frase célebre de un predicador, J.C. Ryle. Este señor escribió lo siguiente, dice: Dios no muestra favoritismo ni respeta los honores otorgados por los hombres. Él no recompensa ninguna herencia, ni riqueza, ni rango, ni posición. No ve con los ojos de hombre. La persona santa más pobre que hubiera muerto en el gueto es más noble a su vista que el pecador más rico que hubiera muerto en el palacio. Dios no mira la riqueza, ni los títulos, ni la educación, ni la belleza, ni nada de ese tipo. Solo hay una cosa que Dios ve, y esa es el alma inmortal. Mide todo humano por un estándar, una medida, una prueba, un criterio, y ese criterio es el estado de sus almas. Yo realmente no conocía a este hombre, y entonces me puse a investigar un poco en internet sobre él, y me di cuenta que fue un gran predicador, fue un hombre cuyo padre fue un banquero muy adinerado, y él era el hermano mayor, y entonces él esperaba en algún momento heredar toda la fortuna de su padre, pero resulta que vino una crisis financiera en su familia, una quiebra, y fue precisamente ahí a donde este hombre conoció a Jesús. Y entonces él escribe lo siguiente, dice: lo menos que podía imaginarme a la edad de 25 años era que un día llegaría a ser ministro del Evangelio. Así escribía J.C. Ryle al recordar los años de su juventud, y añadía: mi padre, además de ser un banquero opulento, poseía un vasto patrimonio en tierras, y yo, por ser el hijo mayor, esperaba heredar algún día una inmensa fortuna, pero agradó a Dios cambiar el curso de mi vida. Este cambio vino como resultado de una quiebra y ruina total en los negocios y patrimonios familiares. Fue entonces cuando J.C. Ryle se percató de que, por encima de sus planes y aspiraciones, los designios providenciales de Dios encauzaban su vida por los senderos de un fecundo ministerio evangélico. Dios le había desposeído de las riquezas de este mundo para confiarle las riquezas sobreabundantes del Evangelio. Este hombre de Dios nació en 1816 y murió en 1900, y alguien también agregó de él lo siguiente: un hombre de granito con un corazón de niño, grande en estatura, grande en intelecto, grande en espiritualidad, grande como predicador y expositor, grande en la tarea de llevar almas a Dios. Realmente, hermanos, en muchas ocasiones nosotros tenemos planes, tenemos sueños, esa es la verdad. Tenemos sueños y tenemos derecho a tener sueños.
El problema no es tanto si los tenemos o no los tenemos. El tema es si nuestros sueños son los sueños de Dios. Si los planes y los propósitos que nosotros tenemos son los propósitos de Dios. En muchas ocasiones emprendemos un proyecto, emprendemos algo en nuestra vida y quizás lo que menos hacemos es preguntar a Dios. Dios, ¿esto es lo que tú quieres que haga? Y en muchas ocasiones, hermanos, el desbalance y hermanas nos hacen fracasar porque Dios se encarga precisamente de que no sigamos adelante, porque precisamente también Él se da cuenta de que lo que estamos haciendo no es ni siquiera para la gloria de Él, sino para la gloria de nosotros. Entonces vamos a ver un pasaje, pero antes de ese pasaje vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos y acuérdense tal vez de un plan, un proyecto, un sueño que usted tiene en su vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos en esta noche, Señor. Gracias, Rey, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y en esta noche, Padre, va a adentrarse en nuestros corazones, en nuestros músculos, en nuestras coyunturas, Señor. Y precisamente en lo más interno de nuestro ser, Señor, te pedimos que nos hables, que operes en nuestra vida, Señor, para que tú confirmes nuestros sueños, nuestros planes, y que tú confirmes, Señor, si esos nuestros sueños y nuestros planes son tuyos también, Señor. Si no lo son, Dios, ayúdanos, Padre, a entender y a darte a ti el lugar apropiado, Señor, para poder ser victoriosos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, y este es un pasaje que usted conoce. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hermanos, esto está aconteciendo más o menos 120 años después del diluvio. 120 años después del diluvio. Y ya todos estos seres humanos que estaban ahí descendían de Noé y de los hijos de Noé. Era aquella humanidad que había recibido un nuevo pacto por nuestro Señor. Aquella humanidad que a través del arcoíris había pactado Dios con ellos de no volver a mandar fenómeno igual que un diluvio. Y bueno, resulta que ellos emprenden un caminar, pero llegan a una llanura. Dice la palabra de Dios que llegan a una llanura en la tierra de Sinar, y bueno, se establecen ahí. Se establecen y empiezan a ubicar su vivienda en ese lugar. Bueno, narra la palabra de Dios que en ese momento empiezan ellos a hablar, a conversar entre ellos, y se dicen precisamente lo que quieren hacer: dice, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y resulta que le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Estaban haciendo un proceso de cambio para realizar construcciones en sus nuevas viviendas, pero en medio de todo eso siguieron ellos hablando, siguieron ellos comunicándose. Dice la palabra de Dios que era un solo idioma, una sola lengua la que tenía la humanidad en ese momento. No es como ahora, con los diferentes idiomas. Y dice que siguieron diciéndose entre ellos: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
¿Qué cosas buenas podemos ver en principio en este pasaje? ¿Qué cosas buenas les habían sido dadas a ellos? Les habían sido dadas varias cosas buenas, como las cosas buenas que usted puede tener, que yo puedo tener, que muchos de nosotros tenemos. En el versículo 1 vemos que hay una sola lengua. Esa sola lengua, ese solo idioma les facilitaba la comunicación entre ellos. Podían hablar, podían quejarse, podían comunicarse ideas, solamente un idioma. No era español, francés, inglés, etcétera, etcétera. Todos hablaban igual, todos se comunicaban entre ellos. Era una facilidad dada por Dios en aquel momento para que todos se pudieran comunicar. Y en el versículo 2 también nos presenta una creatividad, precisamente creatividad. Si tiene algo el ser humano es que Dios también lo hizo creativo. Tenemos a un Dios creador, ¿cierto? Y desde Génesis podemos ir viendo que Dios es un Dios creador, creador de los cielos y de la tierra y de todo eso que habita en Él. Hermano, y usted y yo tenemos la capacidad de crear porque Dios nos dio esa capacidad también. Tenemos inteligencia, tenemos capacidad para que en una situación X se nos venga una idea para hacer cierto tipo de trabajos y que Dios provea a través de esos trabajos, de esas manualidades. Por ejemplo, en muchas situaciones de necesidad nacen los grandes inventos, o han nacido los grandes inventos. En muchas situaciones de necesidad, hombres han cambiado de trabajo y han sido totalmente bendecidos en ese nuevo trabajo. Bueno, la creatividad les había sido dada por Dios, entonces ellos se pusieron a sustituir productos en ese momento. Claro, eran cosas buenas que Dios les había dado a ellos. Y número 3, hermanos, todo eso les sirvió para un objetivo. Es decir, algo bueno que tenía esta gente era que tenía un propósito, tenía unas metas. Y eso es importante en la vida, hermano. Es importante cuando nos comunicamos bien, cuando tenemos facilidad de comunicación, cuando usamos la creatividad precisamente para ayudarnos entre todos y además establecemos metas en la vida, eso es bueno. Sin embargo, hermanos, viene algo que narra la palabra de Dios. Esas cosas buenas les habían sido dadas. Y quién sabe cuántas cosas buenas tiene usted, hermano y hermana. Y quizás no se ha dado cuenta todavía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano? Hubo algo que anuló lo bueno que Dios les había dado a ellos. ¿Qué sería, hermano? Oiga lo que... Volviendo al pasaje, dijeron, vamos y edifiquémonos en el versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué anuló lo bueno? Realmente ellos andaban buscando fama personal. Ellos querían hacerse un nombre. Querían hacer una torre que llegara al cielo, pero no para hablar con Dios, y no para alabar a Dios, y no para bendecir a Dios. Muchos dicen que eso era un intento precisamente de adorar a las estrellas. Y entonces, gracias hermano, y que precisamente eso se transformó en el tiempo en la astrología. Algunos dicen eso. Otros dicen que precisamente ese intento de crear una torre que llegara al cielo era precisamente una rivalidad con Dios, competir con Dios. Lo cierto, hermano, era el motivo. Hagámonos un nombre, decían ellos. Nunca dijeron para la gloria de nuestro Dios, del que nos creó, del que nos hizo, del que nos dio la vida. Hagamos una torre para alabarle y para bendecirle a Él. No lo dijeron. Estaban pensando en ellos. Buscaron fama personal. Se olvidaron de quién los crió. Querían construir para saciar su orgullo, no para acercarse a Dios. Solamente les interesaban los propósitos personales. No vivían para la gloria de Dios, sino para la gloria propia. Ellos estaban pensando. Y entonces, hermano,
quiero que vayamos viendo que todo lo bueno que Dios les había dado, ellos estaban sacándole provecho, o querían sacarle provecho única y exclusivamente para ellos. Se habían olvidado de quién los había hecho, quién los había diseñado. Se habían olvidado de quién era el verdadero Dios. Hermano, en el fondo ellos estaban creando una torre que era, o que quería que fuera, un monumento realmente para la inteligencia del hombre, para el hombre mismo. No era para Dios. Hagámonos un nombre, decían ellos. Andaban buscando fama. Todo lo bueno que Dios les había dado, una lengua, una facilidad de comunicación, una unidad, creatividad, metas y propósitos, todo eso que Dios les había dado, ellos lo habían tergiversado, porque ya lo que querían era vivir para la gloria propia, no para la gloria de Dios. Es importante, hermanos, hacer un alto en el camino y meditar sobre lo que Dios nos ha dado a nosotros: la inteligencia, la capacidad de hablar, la capacidad de mirar, de caminar, de correr. Algunos son buenos deportistas. Todos tienen talentos, todos tenemos algún talento, algún don. La pregunta es si lo estamos usando para la gloria de Dios o lo estamos usando para la gloria nuestra. Porque cuando lo usamos para la gloria de Dios, hay bendición. Cuando lo usamos para la gloria personal, ahí vamos a ver lo que pasa. ¿Qué mira Dios en el hombre, hermano? ¿Qué mira Dios en el hombre? ¿Se ha puesto a pensar usted? Tal vez usted está en ese grupo, o en este otro grupo, o en ese, o en ese, o en ese. Salud. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que mira Dios en el hombre, hermano. Vean este pasaje, hermano, que Dios pone atención a lo que estamos haciendo. No tanto a lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo. Cuando el hombre es impulsado por sus deseos, pasa, hermanos y hermanas, pasa que Dios valora esos deseos. Dios estudia esos deseos. Dios empieza a ver por qué es que usted está haciendo eso y para qué está haciendo eso. Dios lo hace mirando en su corazón. Ahí, en su corazón. En donde más nadie puede mirar. Ahí mira Dios. Dios analiza cuáles son las prioridades que tiene esa persona en lo que está haciendo. Dios pregunta por qué y para qué quieren hacer esto. Dios estaba valorando precisamente eso en ese momento. Dios descendió para mirar la torre, pero especialmente para mirar el corazón de los hombres. ¿Por qué razón lo estaban haciendo? ¿Para qué lo estaban haciendo? Y Dios empezó a hacer su evaluación. Y Dios se dio cuenta, precisamente escudriñando en el corazón de la humanidad, que no era para la gloria de Dios, era para la gloria del hombre. Entonces Dios se cuestiona si lo que están haciendo es para la gloria personal. Y si la persona está haciendo eso y no está pensando primero en Dios, entonces Dios hace que los planes queden en pico a medio palo, hermano. A medio palo. ¿Quién sabe cuántos proyectos de vida, hermanos nuestros,
¿Quién sabe cuántos planes han quedado a medio palo, hermano? Porque el mismo Dios se encargó de que quedaran a medio palo. Porque no los habíamos planeado con Dios. Les recuerdo lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces ahí nacen los idiomas. Empezaron todos a hablar diferente, y entonces no se comunicaron las cosas que Dios les había dado para bien. El hombre las empezó a perder ahí también, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña el pasaje? Hermanos, cuando Dios está en medio de nosotros y los planes se desarrollan para la gloria de Dios, sencillamente, hermano, Dios motiva cualquier edificación. Pero en este caso, hermano, que no era para la gloria de Dios, hermana, sencillamente, dice la palabra de Dios, que Dios los confundió. Entonces la unidad se perdió, la comunicación se perdió, y entonces el proyecto de edificar una torre también se perdió. Qué importante, repito, es hacer un alto en el camino para evaluar nuestra vida, hermano. ¿No estaremos confundidos en este momento? Hermano, hermana, en sus planes de vida, esa torre que usted quería construir con su familia, con su casa, con su gente, si esa torre es un trabajo, es un estudio, es una casa, es un ministerio, es lo que usted sienta que es, hermano y hermana, ¿es para la gloria de Dios? Ojalá sea para la gloria de Dios, porque si no Dios nos va a confundir. El mismo Dios nos va a confundir, oiga, el mismo Dios se va a encargar de confundirnos, para que no construyamos cosas para la gloria nuestra, porque siempre debe ser todo lo que pensemos, hagamos y ejecutemos, debe ser para la gloria de su nombre. Es un momento importante para evaluar, hermano. ¿Qué le parece entonces si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a evaluar? Cierren sus ojos.